Pepe Caballero no es solo un gran pintor, es además de un pintor extraordinario, de un gran artista, de un hombre sensible, es un poco un testigo realmente casi milagroso de una época dorada de las letras y de las artes españolas. Este bastón de junco era de Ignacio Sánchez Mejía, se lo regaló a Federico García Lorca. Federico García Lorca me lo regaló a mí y yo lo conservo, de las pocas cosas que conservo que tienen una cosa muy, muy íntima. Como aparecen, por ejemplo, estas pipas, que son dos pipas en las cuales solía fumar Pablo Neruda. No sé cuál era la última de las dos. Esta es la más antigua que tenía, esta es la última. Cuando murió Pablo, yo le pedí a Matilde Urrutia que quería tener un recuerdo, no valioso, pero sí personal de Neruda. Entonces yo desde niño empecé a comenzar a pintar, yo creo que pinto desde que tengo conocimiento de las cosas, ¿no? Este dibujo que estamos viendo está pintado por Pepe Caballero a los 5 años de edad. Y tenemos otro por aquí, de los pocos que se conservan de esa época. Los únicos, que es de los 7 años de edad. Se titula Maceta con claveles. El hijo de Escarriado había nacido en Huelva en el año 1916, un día y un mes que ignoro, pero que quizás no va... En junio, el día 11. El 11 de junio de 1916. Su padre era farmacéutico, vivía un poco la familia de ese negocio. Sí, bueno, lógicamente, era un negocio en aquel momento bastante saneado. Su padre desaparece muy temprano, cuando tenía solamente Pepe Caballero 8 años. 8 años, sí, 8 o 9 años aproximadamente. Y yo pienso que luego, quizás cuando llego a Madrid y realmente tengo contacto con este grupo de amigos mayores, porque yo prácticamente no pertenecía a la generación del 27, afortunadamente era un poco más joven, ¿no? O bastante más joven. Yo creo que busco otra vez la imagen del padre en estos amigos mayores que de alguna manera me acompañan, me arropan, me defienden. Puedo volver atrás, ¿no? Porque claro. Me parece... Vamos y venimos, no importa. Vamos, mejor. No hay cronología. Entonces yo llego desde Andalucía, donde es un país muy extraño, sobre todo mi provincia, que es una provincia que está en el confín del mapa, con unas carreteras que no llegan a ninguna parte, que mueren allí. Eso significa que puede ser un pueblo muy imaginativo, como generalmente suele ser el pueblo andaluz. Entonces yo conozco allí, siendo todavía un niño estudiante del bachillerato, a la persona que luego fue mi maestro aquí y quien me puso en contacto con toda esta gente, que fue el pintor Daniel Vázquez Díaz, amigo mío, maestro mío, y fue quien me presentó en una representación que se hizo en la residencia de estudiantes de la historia del soldado de Stravinsky, con un texto de Luis Cernuda, para el español. Esto es en ocasión del estreno de la historia del soldado de Stravinsky, con parte de los componentes de los que intervenimos en el Guiñol, con Rivacheri, con Vázquez Díaz, con Ernesto Hafter, con el pintor Caneja, con el hijo de Vázquez Díaz y yo. Estamos todos aproximadamente momentos antes de la representación. Por primera vez en mi vida yo hice unos decorados para un teatro, que era un teatro de Guiñol, y los muñecos lo hizo la mujer de Vázquez Díaz, que era una gran escultora danesa, Eva Gerholm. Y así, en ese momento, tuve yo el contacto con Adolfo Salazar, que era un hombre muy metido en la música, muy metido en los cursos de conferencia de la residencia de estudiantes. Y una buena tarde me puso una noche, seguramente me encontré en un café con Adolfo Salazar y me presentó a una persona que yo ya conocía naturalmente de vista, que era a Federico García Lorca. Que en cuanto me conoció me dijo, de momento tenemos que hablarnos de usted porque no somos amigos todavía. A los 5 minutos me hablaba de tú, como si nos hubiéramos conocido de toda la vida. Bueno, yo realmente había venido a Madrid, a lo que venimos todos los estudiantes que venimos de provincia, a estudiar una carrera que una familia encuentra muy bien y muy honesta, como es la carrera de ingeniería industrial, cosa que no me iba ni poco, ni mucho, ni nada. En el momento en que yo llego aquí, tomo contacto con Vázquez Díaz, y luego con el grupo de Lorca, más tarde de Neruda, del propio Rafael Alberti, Federico, que es una de las cosas que yo le debo agradecer, porque entonces no me conocía nadie absolutamente, yo era un simple estudiante, me encarga la primera edición de un poema que para mí me parece de los más interesantes, quizás la obra más interesante de Lorca, que es El llanto por Ignacio Sánchez Mejía.
dibujos que yo hago, que son lo primero que publico en Madrid. Aquí viene el primer dibujo, que era la cara de Ignacio, y al final había otra serie de dibujos que yo he hecho posteriormente sobre dibujos de la época, en las últimas páginas concretamente. Sí. Y aquí está esa alegoría de todos los relojes marcando las 5 en punto de la tarde. Eran las 5 en todos los relojes. En el segundo dibujo, que es la acogida y la muerte de Ignacio, me llama por teléfono y me dice, pon en las cintas del toro, de la moña del toro, la palabra muerte. La pongo y a la hora y media me llama, ¿la has puesto ya? Sí, ya la he puesto. Bórrala porque la palabra muerte trae muy mala suerte, no conviene ponerla. La borro y a las 2 horas me vuelve a llamar y me dice, pon 2 veces la palabra muerte. La obsesión de la muerte en Federico es tremenda en todos los casos. Era un personaje muy, muy inexplicable porque realmente estaba estaba tocado por la gracia. Era una persona absolutamente fácil y absolutamente difícil al mismo tiempo. Era una contraposición de valores. Pero para los que tuvimos la suerte de estar con él, yo que pertenecí, por ejemplo, al teatro universitario que él había fundado, que fue La Barraca, donde por primera vez hicimos una experiencia de vida en común. Entonces en La Barraca, allí todos hacíamos de todo. Yo hice mis primeras escenografías, que pensé en haber hecho unas escenografías muy utilitarias y salieron de los menos utilitarios del mundo. Eran dificilísimas de cambiar todo para cambiar una ventanita. Pero en fin, yo era al principio y no tenía ni idea de eso. Posiblemente la última fotografía de Federico en Madrid. Esta está hecha en la verbena de San Juan y San Pedro, en la glorieta de Atocha, y en el día 29 de junio del 36. Yo no conozco realmente el surrealismo hasta que no llegó a Madrid, hasta que no conozco a Lorca, a Neruda y tal. Entonces tengo una conciencia exacta de lo que es el surrealismo y conozco algunas reproducciones, muy pocas, del surrealismo que se hace fuera de España. Me dejo influenciar porque para eso soy joven y para eso debo ser influenciable, pero el sustrato del surrealismo es un sustrato andaluz, o sea, no tiene nada que ver con el surrealismo francés. Esto es cuando este jovencísimo José Caballero, que está dentro de un mono, no sé si el de La Barraca o uno semejante, está pintando un retrato al poeta Adriano del Valle. Adriano, que ya lo tenía todo muy preparado y que le gustaba mucho la cosa teatralera, dijo, como soy un poeta tan surrealista, tan original y tan nuevo, ahora mismo me agacho y pongo un huevo. Entonces, yo que sabía cacarear muy bien como la gallina, de espaldas al público, cacareaba como la gallina, y en mi cacareo Adriano se levantó, andó de un lado a otro, puso el huevo, justamente a la hora dimitió la Junta del Ateneo de Sevilla. Entonces ya me negué a hacer más cosas en Ateneo porque estaba viendo que iban a dimitir todos los Ateneos de España si yo intervenía en algo, ¿no? ¡Qué carrera! Mala carrera. ¡Qué carrera! Este es otro curioso documento, es el 35. Que es también del año 1935 y que es de Pablo Neruda, escrito en la Embajada de Chile, donde dice José Caballero es el joven señor de los sueños, el vencedor de las manzanas, el gran disparo entre las hojas, el catalejo de coral humeante, y es aún más, es el jefe del fuego de 7 manos. Esta fotografía nos muestra un aspecto del Madrid de 1936, de una famosa casa, una casa que todos conocemos, pero que sobre todo conoce todo el mundo que no ha estado en Madrid también, que es la Casa de las Flores, inmortalizada en un poema de Pablo Neruda. Ahí están abajo Pablo y Pepe Caballero. Justamente. Y arriba Maruja Mayo, Delia del Carril. Era una vida bastante extraña, bastante surrealista en la práctica, porque incluso algunas veces estas reuniones terminaban, algunas noches, con inauguración de monumentos que ya estaban inaugurados, ¿no? Federico, por ejemplo, era el alcalde, Neruda era el presidente de la Diputación, y un músico chileno llamado Acario Cotapos, que era muy divertido, era la madre de quien fuera. A veces nosotros hacíamos de nietecito también de quien fuera, con la obligación de llorar. Y Cotapos se desmayaba, ¿no? Y entonces lo que era muy importante eran los discursos de Pablo y de Federico, ¿no? Entonces esto era el final generalmente de las reuniones de casa de Neruda, porque él era entonces el cónsul de Chile en Madrid. Hablando de surrealismo, este es un retrato
Hecho por Neruda, Una de fotografía, José sí. Caballero. Un retrato fotográfico, claro Sí. está. Una fotografía. En el momento en que nosotros hacíamos aquel surrealismo, yo no creo que era un surrealismo bien humorado, ni mucho menos. Yo creo que era una cosa hiriente y agresiva. No sé si el tiempo le da una perspectiva diferente, pero aquel surrealismo era una manera de epatar y de herir a la burguesía, que era lo que nosotros intentábamos. ¿Y qué haces en la guerra? Bueno, pues yo en la guerra soy soldado de ingenieros y me ponen afortunadamente a hacer planos de batallas, planos de batallas no, planos para batallas. Sí. ¿Dónde Del te mundo. sorprendió la guerra? Me sorprendió en Huelva pasando el veraneo con mi familia. Tuve una serie de problemas con mi familia fue un poco perseguida, un poco expoliada, y yo tuve que ser soldado, sin otra cosa. Porque, claro, hay un momento en que uno pensaba si se pudiera haber pasado o no haber pasado, pero yo era el padre de mi familia en aquel momento y no tenía opción a hacerlo. Yo me encuentro primero falto de todos estos amigos, faltos de un calor, faltos de una comprensión. Entonces me encuentro como un exilado dentro de mi propio país. Me encuentro con que lo mejor que tengo que hacer es aprender a callar. Y además esta desilusión, este shock me hace apartarme durante una serie de años de la pintura. Pero como realmente yo ya he elegido el oficio de pintor y tengo que comer, y además tiene que comer mi familia, me dedico a hacer los decorados de folclore del momento. Yo hago, pues no sé, para Rosita Piquer, para Lola Flores, para el Príncipe Gitano, para Juanito Valderrama. Pero todo llegó hasta un punto, porque las cosas siempre tienen un punto. Y es que siempre me encargaban que tenía que pintar la Giralda, ¿no? Cosa que a mí ya me crispaba un poquito. Y un día ya me encargaron un decorado que me dijeron, ese te va muy bien, porque es un decorado que representa a la derecha el interior del colegio de Oxford, a la izquierda el interior del colegio de Cambridge y en medio la Giralda. Entonces ya yo llegué al final y dije, ya no puedo pintar más la Giralda porque se me ha olvidado. El informalismo fue una solución para hacer ese lenguaje jeroglífico y sobre todo además para que fuera promovido por la propia dictadura y por la propia burguesía, que no solamente lo promovía, sino que lo aceptaba y que lo compraba cuando era algo que iba contra ellos. Bueno, ahí en el informalismo hay una serie de temas que vas buscando, que trabajas sobre ellos mientras te interesan. Por ejemplo, un tema que a mí me interesó muchísimo, que fueron el de los muros encalados de Andalucía, que me parecían una expresión agobiante de un pueblo pobre, de un pueblo que sufre, de un pueblo luminoso. Entonces hubo una serie de muros blancos que tuvieron su final. Luego hubo otra cosa que me interesó, que fueron las barreras de los toros y toda esta cosa que tienen los burladeros de la tragedia de las rozaduras de los pitones, de las cornadas, de la sangre coagulada. Entonces esto era una expresión de algo tremendista que uno tenía dentro y que tenía que decir de alguna forma. Esta es una foto en la que el matrimonio Caballero está con el llorado Antonio Bienvenida. Bueno, Antonio era muy amigo nuestro y de vez en cuando aparecía por casa, le divertía la pintura, sobre todo cuando pintaba cosas que tenían que ver con los toros. Vázquez Díaz era un hombre que provenía de París, del cubismo, muy amigo de Juan Gris, muy amigo de Picasso, y que nos enseñaba una geometrización, una casi inhumanización de la figura, al mismo tiempo que nos daba una enorme libertad. Llegué al círculo. El círculo me parece que es la forma de las más importantes de la geometría y de las más simples, ¿no? Es el mundo, para mí es el mundo, para mí es también algo que encierra. Y entonces el círculo comenzó a ser una cosa que poco a poco fue tomando vida propia. Entonces yo sentí un gran apasionamiento por el círculo. Entre los círculos que hice, uno de los que hice me acuerdo que fue para mi reencuentro con Pablo Neruda, que me había hecho un precioso poema para un catálogo mío, y se lo llevé a Neruda a Barcelona cuando nos encontramos, y Neruda lo vio y me dijo, de momento no lo entiendo, déjalo ahí, cuando lo entienda y lo comprenda te diré lo que me ha parecido. Y humanamente Pablo era una persona, Pablo Neruda, con quien yo me encontraba muy, muy identificado en todo. Vamos, me repito, en todos los aspectos, como persona, como poeta y casi como político.
giramos juntos, vivimos juntos, y un buen día el círculo se convirtió en la perfección y entendí que aquello había terminado y que yo al menos no tenía más que hablar con él, no tenía nada que decir. Primero, nunca he pintado para la posteridad, porque me parece absurdo eso. Me parece como poner un telegrama para dentro de 40 años, ¿no? Va a llegar tarde. Este es un libro de Federico García Lorca, Bodas de sangre, tragedia en 3 actos y 7 cuadros, edición Cruz y Raya, Madrid 1936. Libro que está dedicado por el propio Federico, supongo que en la misma fecha de su aparición. Sí, justamente. A mi querido amigo Pepe Caballero, magnífico escenógrafo de esta tragedia, con abrazos cariñosos de admiración, la F de Federico hasta aquí abajo, y luego esos dibujos con que él solía adornar siempre sus firmas y todas sus... Cuando él me encargó estos decorados de Bodas de sangre, yo tenía, no sé, 19 años, una cosa así. Eran para el estreno en Barcelona con la compañía de Margarita Xirgu. Entonces, cuando se los llevé, eran unos decorados muy avanzados, que no tenían nada que ver con lo que se hacía en aquella época. Federico me dijo, te tengo un miedo horrible, tú vas a ser el culpable del fracaso de esta obra. Entonces Federico me iba todo el tiempo diciendo, tengo mucho miedo con tus decorados, porque vas a tener la culpa de todo. Nos encontramos a algún amigo de Federico por la calle, porque tenía muchos amigos, conocía mucha gente, y entonces me presentaba, me decía, ¿tú no conoces a Pepe Caballero? Yo no me conocía de nada, ni poco ni mucho. Él le decía, enséñale los decorados. Yo le enseñaba los decorados y el señor, por amabilidad, decía, muy bonitos. Me decía Federico, ¿ves? No tienes que tener miedo, va a ser un éxito tremendo. Pero se iba el señor y me decía otra vez, tú vas a tener la culpa de todo, esto va a ser horrible, te vas a cargar la obra. Nos encontrábamos otro amigo, ¿no conoces? No me conocía de nada. Saca, de nuevo tiraba de los decorados. El señor me dice, son bonitos. ¿Ves? Me volví a decir, no tengas miedo, si van a ser un éxito tremendo. Así estuvimos desde la esquina de su casa hasta la calle de Príncipe de Vergara. Esta es una foto de la pareja en uno de los decorados hechos por Caballero para Bodas de sangre, para el estreno de Bodas de sangre en Madrid. Un poco el bosque, lo que yo pensé que debía ser el bosque de Bodas de sangre, que no puede ser más hiriente ni más pico de gallo de lo que es. María Fernanda, mi mujer, primero ha tenido la paciencia de aguantar a un pintor o a cualquier otro artista, porque yo creo que somos unos seres muy difíciles. Entonces creo que tiene una enorme sensibilidad y que me ha hablado en mi propio idioma, porque el pintor tiene un idioma muy limitado. Todos tenemos un idioma muy limitado, no hay cosa más aburrida que una reunión de pintores, apenas hablamos. ¿Qué te parece esto? Sí, bien, claro, no hay más. Mi mujer ha sido para mí exactamente esa gota de agua insistente que me ha hecho volver sin yo darme cuenta, porque te digo que si me hubiera dado cuenta, por rebeldía, por pura rebeldía, porque yo creo que he nacido para la rebeldía, hubiera dicho no a todo. Y de todos esos amigos, ¿cuál es el que ha dejado una huella más honda en ti, humanamente hablando? Federico García Lorca me ha enseñado, no sé, hasta modo de vivir, ¿no? Yo me acuerdo una vez que estuvimos en un sitio, en una reunión donde le había dicho que iba a ir yo, que voy a traer un amigo que es muy simpático y ya veréis. Y yo estuve odioso, porque además no dije ni palabra y no se me ocurría nada. Entonces Federico, y algo que me dijeron, dije no. Entonces Federico me dijo, mira, no digas no. Tú di siempre que sí y haz lo que te dé la real gana. Todo el mundo dirá, mira, es muy informal, pero es muy simpático. Entonces esto ha sido una de mis normas de vida, el no decir que no nunca a nada y hacer lo que me dé la gana.